Hola, buen día. Bienvenidos a esta sesión del módulo 5, sesión práctica. Bienvenidos a los que se están sumando y les dejo participar nuevamente. Hoy tendremos una exposición brindada por Pablo Barrenechea, que nos estará hablando un poco más sobre la acción climática. Pablo es responsable de la comunidad por el clima en España, una comunidad preparada para acelerar la acción climática al 2020, y nos estará comentando sobre esta plataforma y también sobre las herramientas que se han desarrollado justamente para poder acelerar la acción. Un tema que es muy interesante, muy apropiado para este módulo y sobre el cual han ido surgiendo muchas consultas durante las sesiones. Antes de darle la palabra a Pablo, quiero pasar algunos recordatorios, algunos anuncios. Recuerden, para aquellos que están interesados en obtener el certificado de Flaxo Argentina, recuerden que ya está abierto el cuestionario de los módulos 3 y 4. Deben contestarlo antes del lunes 29. Sé que hay varios que están consultando por el módulo 1 y 2. Todos los módulos se volverán a abrir hacia el final del curso, para quienes no lo hayan podido abrir, pero no tendrá la misma puntuación que aquellos que lo hayan contestado a tiempo. Así que, por favor, traten de mantenerse al día con eso. También respecto a las postulaciones al viaje de intercambio a Costa Rica, hemos recibido más de 50 postulaciones, así que estamos muy entusiasmados por eso. Y durante el día de hoy anunciaremos a los ganadores. Y bueno, ahora sí, Pablo, te doy la palabra. Te escuchamos. Muchas gracias, Pat. Bueno, para mí, para Fundación Ecología y Desarrollo y para la Comunidad por el Clima, es un gusto estar esta tarde en España, esta mañana en América Latina, para contarles nuestra experiencia. Voy a quitar el vídeo para poder compartir la presentación. Y ya les comento que, teniendo en cuenta la sesión práctica en la que vamos a trabajar y para poder hablar más en concreto de nuestro trabajo para acelerar la acción climática, me voy a saltar parte de la presentación, ¿no? Sobre todo porque ya sé que han estado hablando del Acuerdo de París, la negociación climática internacional, diálogo de Talanoa, y no quiero volver a repetir algunas de las cosas comentadas previamente y concentrarme en lo que es nuestra experiencia. Apago el vídeo y pongo la presentación. Lo primero que les quería comentar es qué es la Comunidad por el Clima, ¿no? Nosotros consideramos que nuestro proyecto lo consideramos como un ecosistema de acción. Nosotros no hablamos de cambio climático, sino hablamos de acción frente al cambio climático. Y lo que buscamos es generar un ecosistema de herramientas y fuentes de información para poder acelerar la acción climática. Sabemos dónde venimos. El Acuerdo de París, 2015, han hablado ustedes de ello. Diálogo de Talanoa, que surge en la COP23 el año pasado en Bonn. Previamente, en la cumbre de Marrakech, en la COP22, se habló de la Alianza de Marrakech, ¿no? Hace unos días, el 8 de octubre, el informe de IPCC ponía también el acento en una cuestión que viene siendo redundante en todos estos llamados internacionales, ¿no? El llamamiento urgente para elevar la ambición y fortalecer la cooperación entre agentes sociales para acelerar la acción climática global. En realidad, se habla permanentemente de esa aceleración de la acción climática, pero los datos, aquí les comparto unos datos del Estado español, en muchos casos nos dicen cosas diferentes, ¿no?
Y en realidad esa ambición climática y esa necesidad de acelerar la acción choca en muchos casos con la realidad. La Comunidad por el Clima lo que pretende es asumir parte de ese compromiso internacional y en España generar un espacio para poder acelerar esa ambición y esa acción climática. Desde un punto de vista fácil, sencillo de entender por todos. Estamos en un momento de movilización general. No es una cuestión de hablar de buenos, malos, de quién ha sido el que ha generado el cambio climático o de otro tipo de problemas. Lo que se trata en este momento es de todos por el clima actuar de una manera colectiva para acelerar esa ambición y, en el caso de esta gráfica, poder revertir la realidad de las emisiones, en este caso del Estado español, ¿no? Donde la proyección del gobierno sigue siendo hacia arriba cuando IPCC y todos los compromisos internacionales firmados por el Estado español nos obligan a reducir las emisiones de una manera considerable. Efectivamente, tenemos que hacer converger, por un lado, las grandes políticas de Estado para poder desarrollar de manera ambiciosa esa reducción de emisiones, pero es necesario el compromiso de toda la sociedad. Y ahí es donde se inserta la Comunidad por el Clima. Quería comentarles previamente, y antes de pasar a explicarles ya más en detalle cuál es nuestro modo de actuar, que la Comunidad por el Clima tiene unos antecedentes, ¿no? Y nos encanta explicar que uno de ellos fue la COP20 de Lima. La Fundación Ecología y Desarrollo, con apoyo de diferentes organizaciones peruanas y, por supuesto, del Ministerio del Ambiente de Perú, desarrolló un proyecto de manera conjunta que se llamaba Pon de tu parte. Pon de tu parte lo que intentó fue introducir en la agenda social de la COP que se desarrolló en Lima la acción frente al cambio climático como una oportunidad de trabajar también en Perú la responsabilidad compartida frente al problema. Efectivamente, los países desarrollados y en ese momento de negociación climática, los grandes países emisores tienen una responsabilidad, efectivamente, pero consideramos importante lanzar un mensaje a la sociedad peruana también de acción. En el 2015, con este ejemplo de desarrollo de Perú, de Pon de tu parte en 2014, la COP de Lima, llevamos el mismo modelo al Estado español y en el año 2015 hicimos un proyecto que se llamaba 1 millón de compromisos por el clima, donde llevamos a la Cumbre de París, por parte del Estado español, 1 millón de compromisos de ciudadanos frente al cambio climático, con este objetivo de arropar lo que ocurrió definitivamente en París y de arropar por parte de la sociedad española la necesidad de ese compromiso de acción. A partir de ese momento llegamos a la situación actual, ¿no? A la Comunidad por el Clima. La Comunidad por el Clima se basa en una clave. Ya no es importante, ya no solo es importante el compromiso, sino se requiere la acción. La Comunidad por el Clima es una red social. Cuando hablamos de red social no queremos hacer la competencia a Facebook, no estamos hablando de hacer la competencia a Twitter, sino que hablamos de red social porque creemos que la Comunidad por el Clima tiene que ser un espacio para conectar a todos los actores sociales, administraciones públicas, empresas, organizaciones sociales, ciudadanos y ciudadanas que se movilizan contra el cambio climático. Y buscamos que haya un espacio de encuentro de todas estas personas, de los innovadores, de los corresponsables, de los proactivos en la lucha contra el cambio climático en el Estado español. Nos planteamos varios principios operativos, que en realidad son fáciles de entender, absolutamente extrapolables a otro tipo de acciones y fundamentalmente es el leitmotiv de todo lo que se realiza en la Comunidad por el Clima. Uno de ellos es el principio de responsabilidad compartida. No es cierto que la culpa del cambio climático solo la tengan las grandes empresas. Cada uno de nosotros, desde nuestro día a día, también somos responsables de manera compartida del cambio climático. Cuando encendemos la luz cuando encendemos la electricidad o prendemos la luz en nuestra casa, cuando tomamos el coche para ir a nuestro trabajo, estamos también emitiendo gases de efecto invernadero y ya no es una culpa de otros.
En definitiva, nosotros planteamos como gran principio operativo una responsabilidad compartida en la lucha contra el cambio climático y una responsabilidad compartida en la reducción de las emisiones. Con una clave fundamental: todos por el clima. Lo que buscamos es conectar a esos públicos interesados en la acción y, sobre todo, con otra clave fundamental, con un enfoque positivo. Nosotros generalmente no hablamos de los problemas del cambio climático, no hablamos de quién tiene la culpa del cambio climático y nos centramos en las soluciones. A partir de ahí, el propio desarrollo de la Comunidad por el Clima está buscando reducir las barreras, los sesgos informativos en la lucha contra el cambio climático. ¿Cómo? Ofreciendo herramientas, información, pautas de actuación para frenar el cambio climático. Y sobre todo, con una clave fundamental: visibilizar los esfuerzos. Nosotros hablamos de héroes y heroínas frente al cambio climático porque creemos fundamental visibilizar las acciones de mitigación y adaptación que se están haciendo por parte de la sociedad, para ponerlos en valor. Esa es la primera acción. Y desde luego también para extender esa acción a partir de la imitación de los que ya están actuando. Es decir, si mi vecino, si mi vecina, si la empresa de la esquina, si un bar, si un restaurante está poniendo, por ejemplo, luces LED para reducir su consumo energético y, por tanto, reducir las emisiones, poder visibilizar ese esfuerzo y extender por imitación en lo que ya está funcionando. Con dos claves: generar alternativas. Es fundamental visibilizar esas acciones para poder generar alternativas que ayuden a implementar la acción frente al cambio climático. Y con otra clave fundamental: promover la economía baja en carbono. La Comunidad por el Clima se estructura en una página web, porelclima.es. Gran parte de las acciones que desarrollamos se realizan en el mundo digital. Utilizamos las redes sociales para visibilizar y viralizar la acción frente al cambio climático y, como decía anteriormente, nos estamos dirigiendo a todos los públicos, al conjunto global de la sociedad: personas, empresas, organizaciones sociales, administraciones públicas. Gran parte de esta actividad se articula a través de la página web porelclima.es. Y los protagonistas, como comentaba, de la Comunidad por el Clima son las empresas, son las organizaciones, son las administraciones que son parte de la comunidad y son los que actúan. No obstante, para poner en marcha todo este proceso, y aunque los protagonistas de la comunidad son los miles de adheridos que efectivamente están realizando acciones frente al cambio climático, el proyecto se pone en marcha gracias al trabajo de un equipo impulsor que se puede ver en la parte de arriba, formado por la Administración General del Estado, Ministerio de Medio Ambiente a través de la Oficina Española de Cambio Climático, la Federación Española de Municipios y Provincias. Entendemos y creemos que los municipios, las municipalidades, están en la trinchera de la lucha contra el cambio climático, porque en definitiva son grandes gestores de servicios públicos muy conectados con las emisiones que se generan en las ciudades y en los municipios. Organizaciones empresariales como el Grupo Español para el Crecimiento Verde, que engloba unas 50 empresas que promueven la economía verde en España, la Red Española de Pacto Mundial y diferentes organizaciones de la sociedad civil, no solo vinculados a la lucha contra el cambio climático, sino también a las acciones sociales, como es Cruz Roja. Además, contamos con varios colaboradores. Y cuando hablamos de colaboradores o aliados estratégicos, no nos referimos exclusivamente a patrocinadores de la Comunidad por el Clima. Nosotros lo que buscamos son aliados en la lucha contra el cambio climático y cada una de estas organizaciones, además de actuar frente al cambio climático, promueven y desarrollan estrategias específicas dentro de la Comunidad por el Clima para acelerar la transición. Como decía al principio, nosotros nos planteamos generar una red social para movilizar la acción. Y nos planteamos tres grandes objetivos. Por un lado, ayudar a acelerar la acción, visibilizar la acción y, por último, viralizar la necesidad de acelerar la acción climática. ¿Cómo lo hacemos? Como les decía, nos centramos, focalizamos gran parte de nuestras actividades en la página web porelclima.es, donde podemos encontrar información
para poder desarrollar los tres objetivos que nos planteamos. Por un lado, para ayudar a acelerar la acción climática, facilitamos información para la acción. Hay 125 recomendaciones de acción para mitigar el cambio climático, de fácil acceso, en diferentes cuestiones que permiten reducir tu huella de carbono prácticamente en tu día a día, en el consumo energético, prevención y gestión de residuos, en el consumo de agua, consumo, inversiones, tu movilidad. Lo que te permite es desarrollar acciones para reducir tu huella de carbono. Este es un ejemplo. Cada una de las recomendaciones tiene una información de desarrollo para facilitar y ayudar la puesta en marcha de esa actividad. También planteamos por qué hay que introducir esta información, por qué hay que introducir esta acción y qué ventajas tienes en tu huella de carbono. Cada una de las acciones que planteamos de mitigación tiene por detrás un cálculo de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que genera esa acción. Hay una hipótesis de partida en cada uno de los casos, viendo desde el punto de vista de la sociedad española qué posibilidades de reducción de emisiones tiene implementar esa acción. Una estimación del potencial de reducción, hay una selección de los factores de emisión, tanto factores de emisión del Estado español o factores de emisión internacionales que se pueden aplicar en el Estado español, y la equivalencia de la reducción de emisiones generadas. En definitiva, cada acción lo que te permite es identificar en tu huella de carbono la reducción de emisiones que permite llevarla a la práctica. También, y asumiendo el objetivo global del ODS 13, Acción por el Clima, introducimos acciones de adaptación. Es importante entender que la mitigación en un contexto de una adaptación es compleja. Por eso introducimos en la Comunidad por el Clima 24 acciones no REGET, es decir, aquellas medidas de adaptación que resultan beneficiosas incluso en la ausencia del cambio climático, y de una implementación positiva y no constreñidas a una territorialidad. Por ejemplo, no introducimos acciones que tengan en cuenta actividades que se hacen en la costa o actividades que se hacen en la montaña. Introducimos acciones que permiten adaptar nuestro día a día al incremento de las temperaturas. Por ejemplo, aquí podemos ver más calor, menos calorías, sacar partido del ventilador, no abusar del aire acondicionado, revisar planes si hace calor. En definitiva, acciones que lo que te permiten es adaptar tu día a día, en este caso, al incremento de las temperaturas, ¿no? Además, hay acciones vinculadas a la reducción de las lluvias y, por otro lado, los fenómenos meteorológicos extremos. Además, en la Comunidad por el Clima hay una caja de herramientas donde puedes encontrar información para consolidar tus acciones climáticas. En este momento hay en torno a 295 contenidos, documentos, vídeos, accesos a páginas web, accesos a aplicaciones móviles, a otros contenidos de otras organizaciones sobre adaptación al cambio climático, acción climática, consumo, agua, prevención de negociación internacional, acción climática. En definitiva, herramientas de una manera concentrada, tanto en Europa, en España, como también algunas de ellas para poder ponerlas en práctica en América Latina. En definitiva, un espacio donde encontrar información que permita consolidar esa acción. Visibilización de la acción climática. ¿Qué es lo que plantea la Comunidad por el Clima? ¿Por qué? ¿Cómo ayudamos y cómo visibilizamos esa acción? Cualquier persona, cualquier organización, cualquier administración, cualquier empresa puede hacer un perfil climático donde pueden marcar las acciones que realizan en su día a día para reducir las emisiones. Pueden hacerlo de dos maneras. Una, de la lista que hemos visto inicialmente de 125 acciones de mitigación y 24 de adaptación. Pueden integrarlas dentro de su perfil. En su perfil climático van a poder introducir información de su organización. En este caso estamos viendo un perfil de una persona,
pero puede ser también un perfil de una empresa donde puedes introducir información sobre tu organización. En el caso de las empresas, en el caso de las personas, tu propio perfil lo que te va a explicar es la reducción de tu huella de carbono en función de las acciones que tú realices. Y en el caso de las administraciones de las empresas, te va a permitir introducir información de cómo estás llevando a la práctica esa acción. Es decir, si tú eres un hotel, por ejemplo, o un restaurante, e introduces en la gestión de tu actividad iluminación LED o tienes, por ejemplo, a disposición de los usuarios del hotel bicicletas para los desplazamientos dentro de la zona donde estás ubicado, puedes introducir información y explicar y visibilizar esa acción. Aquí podemos ver un resumen de las utilidades que la Comunidad por el Clima da a sus adheridos a través del perfil climático, dividido por diferentes públicos. El perfil climático lo que te permite es tener una URL propia, gestionada a través de la oficina virtual, autogestionada por la persona, organización que quiere hacer ese perfil. Te permite tener un diploma de adhesión a la Comunidad por el Clima descargable para impresión desde la oficina virtual y utilizarlo también como espacio de responsabilidad y que lo vean otros. Te permite incluir información adicional corporativa. Te permite marcar las acciones por el clima de la batería de acciones de mitigación y adaptación que facilitamos en la Comunidad por el Clima, dividido en función del público objetivo. Te permite también introducir información de emisiones, de tus emisiones. En definitiva, hacer un pequeño cálculo de tu huella de carbono si eres ciudadano. Y en el caso de que seas una empresa, una institución o una administración pública, te permite introducir objetivos de reducción de CO2 que se visibilizan en el perfil. Por último, lo que te permite es introducir información a modo de blog sobre la acción por el clima, introduciendo contenidos que se van a visibilizar en tu perfil y que también se van a visibilizar en un muro de actualidad, en un muro de actividad. Toda la información que se introduce en los perfiles climáticos de las empresas, de las organizaciones, de la ciudadanía, se visibilizan a través de historias frente al cambio climático en la página web. Desde la Comunidad por el Clima recogemos esa información que los ciudadanos, que los adheridos a la Comunidad por el Clima introducen dentro de sus perfiles y lo viralizamos en las redes sociales. 3 tipos diferentes de información. Por un lado, personas, heroínas, héroes por el clima que hacen cosas relevantes en la lucha frente al cambio climático. Aquí podemos ver algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el efecto contagio de un héroe por el clima. Abajo. Esta es una persona que en su día a día, en su tiempo libre, se dedica a recorrer las carreteras cerca del municipio donde vive, recogiendo la basura que tiran desde los vehículos otras personas, ¿no? Estamos trabajando precisamente con él para intentar llevar a huella de carbono su trabajo. Por otro lado, las acciones que marcan, como les decía, tanto las empresas, las personas dentro de la Comunidad por el Clima. Podemos ver, en este caso, acciones concretas de reducción de las emisiones. La Barraca, un restaurante en la costa del Mediterráneo, o Eroski, que es un centro comercial, o el Smart Mobility, un proyecto para promover el vehículo eléctrico que se está implementando en España. En definitiva, las empresas, las organizaciones que están adheridas a la Comunidad por el Clima explican sus esfuerzos. Y podemos ver a la derecha, también desde la Comunidad por el Clima trabajamos en generar materiales específicos y concretos para movilizar la acción frente al cambio climático. Como decía al principio, en la mayoría de los casos desde un punto de vista y siempre tomando una referencia positiva de las actividades. Por último, movilizamos también la viralización de la acción climática lanzando desafíos climáticos a la ciudadanía a través de las redes sociales, lanzando retos, explicando a la ciudadanía que haciendo un pequeño gesto pueden reducir sus emisiones de CO2, en este caso vinculados a la gestión del agua, y sobre todo animándole a que participe y a que visibilice su esfuerzo y su acción para que otros lo imiten.
Pero como decía al principio, la Comunidad por el Clima, además de la página web porelclima.es, donde las organizaciones, las empresas, las administraciones públicas y la ciudadanía pueden integrar sus esfuerzos climáticos, tienen la información para poder acelerar acción climática y tienen un espacio para visibilizar la acción, la Comunidad por el Clima despliega un conjunto de herramientas online para ayudar de una manera específica y concreta a acelerar la acción frente al cambio climático en otros aspectos. Podemos ver, vamos a ver diferentes herramientas que ponemos a disposición de la ciudadanía. Algunas de ellas tienen que ver con la aceleración climática, otras tienen que ver con la viralización y la visibilización, y me centraré en la última de ellas, en la Plataforma Española de Acción Climática. El esquema de las herramientas de la comunidad es el siguiente. Comunidad por el Clima, porelclima.es, se dirige a todos los públicos, ciudadanía, organizaciones sociales, administraciones públicas y empresas, y cada uno de ellos puede interactuar e interrelacionarse con la herramienta. Hostelería por el Clima se dirige solo a empresas de hostelería, bares, cafeterías, restaurantes y otras empresas del sector de hostelería. La Plataforma Española de Acción Climática se dirige a empresas. El escaparate por el clima se dirige a organizaciones sociales, administraciones públicas y empresas. Y el desafío Green Friday, que ahora explicaré, se dirige a organizaciones sociales, administraciones públicas y empresas. Ellos son los públicos que pueden interactuar en las herramientas, pero en todos los casos la información se visibiliza en general para la sociedad. Se visibiliza para que pueda haber un espacio en el que se pueda actuar frente al cambio climático, o bien se encuentre la información para actuar frente al cambio climático o para ver los esfuerzos que realizan organizaciones frente al cambio climático. Las vamos a ver. Hostelería por el Clima. Es una web dirigida a las entidades del sector de hostelería. Con el apoyo de Coca-Cola España, proponemos acciones concretas de mitigación diseñadas para el sector. Aquí lanzamos mensajes de acción, mensajes de aceleración de la acción a un sector determinante en un país como España, donde el turismo tiene tanta relevancia. Bares, cafeterías y restaurantes. Donde lanzamos mensajes de acción al sector para que se adhiera a la Comunidad por el Clima y para que desde su ejemplo pueda lanzar un mensaje a la sociedad. Y involucrando a este sector, al de la hostelería, en la acción frente al cambio climático. Con el mismo modelo de la Comunidad por el Clima, se lanzan acciones para que los bares, cafeterías o restaurantes puedan tener la información de cómo actuar frente al cambio climático, y además lo que buscamos es, a través de la visibilización de las empresas que ya están realizando cosas, viralizar los casos de éxito, viralizar los esfuerzos que están realizando, ¿no? Es importante, como decía desde el principio, toda la clave de visibilización de la acción. Para nosotros es determinante lanzar el mensaje a la sociedad de que en diferentes sectores, desde diferentes aspectos de la sociedad, se está actuando frente al cambio climático. Les dejo la página web, la URL porelclima.es/hostelería-por el clima. El escaparate por el clima. Para nosotros es muy, muy importante, en el marco de la Comunidad por el Clima, lanzar un mensaje de promoción de la economía baja en carbono. Desde nuestra experiencia, vemos que hay un problema muchas veces a la hora de poder desarrollar una acción comercial en el marco de la economía baja en carbono. Falta la información. Para nosotros el consumo y el modelo de consumo responsable es en gran parte una de las grandes acciones que toda la ciudadanía podemos realizar en la lucha contra el cambio climático, eligiendo u optando por un modelo u otro de consumo. Muchas veces lo que nos ocurre es que no terminamos de encontrar la información para poder desarrollar ese modelo de consumo. El escaparate por el clima lo que pretende es ser un aglutinador de esta información en diferentes productos y familias de productos de amplio consumo en el Estado español,
y poder centralizar en una página web toda la información de este tipo de consumo. Claro, me dirán, fenomenal, pero ¿qué es consumo responsable y qué es consumo qué es consumo vinculado a la economía baja en carbono? Nosotros hemos organizado en una página web una serie de familias, hasta 13 familias, con 40 categorías diferentes de productos y servicios que podemos utilizar en nuestro día a día: alimentación, cosmética, casa y jardín, productos financieros, transporte. Hemos identificado una serie de criterios que los productos que pueden visibilizarse en este escaparate tienen que cumplir necesariamente para estar en el escaparate. Si no cumples el criterio, consideramos que no estás dentro de la economía baja en carbono, con lo cual no puedes acceder al escaparate y visibilizar tu producto. Por ejemplo, en el caso de la alimentación, teniendo en cuenta el mercado en español, hemos identificado como criterio el sello de agricultura ecológica, agricultura o ganadería ecológica. En el escaparate solo se pueden visibilizar este tipo de productos. Cualquier producto que no tenga el sello de agricultura ecológica no puede estar en el escaparate. En definitiva, como decíamos al principio, el escaparate por el clima es una herramienta dirigida a proveedores verdes, a proveedores ecológicos, pero cualquier ciudadano puede entrar a encontrar información sobre ese producto. Y además, hemos hecho algo que es bastante novedoso en el sector. Ponemos el precio de los productos para que sea también un referente para poder optar entre un producto u otro, y además introducimos un acceso a los canales de venta online o venta física de los productores que introducen en el escaparate sus productos. Es decir, el escaparate no vende productos. El escaparate es una revista de productos que te permite y te facilita el acceso a los canales de venta online de las empresas que ponen en el mercado los productos que cumplen con los criterios. Unido al escaparate por el clima, lanzamos el 5 de junio de este año el primer desafío Green Friday por el clima en España. ¿Qué buscamos? Buscábamos acelerar la transición hacia un consumo responsable. Y lo que no queríamos era hacer una campaña que estuviera en contraposición al Black Friday. No queríamos lanzar un mensaje de no consumo frente al Black Friday, que es el gran consumo, y lo que queríamos era, sí, consume, pero consume productos de la economía baja en carbono. Entre los días 1 y 10 de junio lanzamos ese primer desafío Green Friday. Este año ya estamos preparando el desafío Green Friday del año que viene y visibilizamos en una página web la oferta física, oferta online y actividades que durante la semana del cambio del medio ambiente, vinculado al 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, se realizaban en España, localizando tiendas que tenían productos vinculados a una oferta de consumo responsable. Y también animamos a que las empresas pudieran hacer ofertas como se hace en el Black Friday, ofertas de productos y servicios responsables. Durante estos días llegamos a tener casi 400 ofertas de productos y servicios responsables con diferentes descuentos para que los consumidores que a lo largo de estos días consumían los pudieran obtener. Como les decía, fue el primer desafío Green Friday. Estamos ya montando el desafío Green Friday del año 2019. Y por último, quería explicarles la Plataforma Española de Acción Climática, que es la última de las herramientas que desarrolla la Comunidad por el Clima y que se articula como una de las principales contribuciones de España a la Agenda de Acción Climática Global de Naciones Unidas. La Comunidad por el Clima, como les decía, es un canal para poder visibilizar la acción frente al cambio climático. Pero es cierto que en ocasiones, en algunos casos, la plataforma puede articular las necesidades de mayor compromiso de algunas organizaciones y empresas y, sobre todo, de reporte de los esfuerzos que realizan para reducir sus emisiones. Por eso, en el marco de la Comunidad por el Clima, hemos organizado la Plataforma Española de Acción Climática, que lo que permite es
hacer el seguimiento de la medición de la huella de carbono y la integración de compromisos de reducción a largo plazo de algunas organizaciones que están dentro de la comunidad. Estar en la Plataforma Española de Acción Climática requiere unos requisitos adicionales para participar. La Comunidad por el Clima, cualquier organización puede participar siempre que cuente, explique cuáles son sus acciones frente al cambio climático. Estar en la Plataforma Española de Acción Climática requiere unos compromisos superiores que empiezan por firmar una carta que se deposita en el Ministerio de Medio Ambiente, en este momento el Ministerio de Transición Ecológica del Estado español. Básicamente son 4 los requisitos: pertenecer a la Comunidad por el Clima, incorporar, tener la huella de carbono e incorporar esta huella de carbono al registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción del Ministerio de Transición Ecológica, establecer formalmente objetivos absolutos de reducción de emisiones a largo plazo, 2020, 2030 o 2050, e informar anualmente de su cumplimiento. Y, por último, solicitar la adhesión de la entidad a la plataforma Nazca de Naciones Unidas. ¿Por qué estos objetivos y esta necesidad de informar? Porque el Estado español está recogiendo la información de este compromiso adicional, este esfuerzo adicional de estas empresas, de estas organizaciones, y anualmente en las diferentes cumbres del clima, este año en la COP24 en Katowice, el Estado español va a llevar como un compromiso integrado dentro de la política de reducción de emisiones del Estado los compromisos adicionales de las empresas que están dentro de la Plataforma Española de Acción Climática. En este momento hay 13 empresas adheridas que están reportando una reducción de emisiones adicionales de 15 millones de toneladas en el año 2030. Aquí pueden ver la necesidad de establecer objetivos absolutos de reducción y el reporting de emisiones que se desarrolla en 3 pasos. Cada organización que está dentro de la Plataforma Española de Acción Climática tiene que informar sobre las emisiones del año base, alcance 1 y alcance 2, y la facturación en el año base en millones de euros de ventas anuales. Tiene que definir sus objetivos absolutos de reducción de emisiones al año 2020, 2030 o 2050 y anualmente tiene que informar sobre las emisiones generadas. Las organizaciones que participan a través de la intranet de la página web tienen información, pueden introducir esta información y además tienen un espacio para poder identificar un informe de progreso de cuál es la hoja de ruta hacia ese objetivo 2020, 2030, 2050 que proponen. Y una de las claves de la Plataforma Española de Acción Climática, efectivamente, es si el Ministerio de Transición Ecológica va a llevar esta información a las diferentes cumbres del clima, explicando la empresa el volumen de reducción de emisiones. Lo que nosotros también proponemos dentro de la Plataforma Española de Acción Climática es que toda esta información se pueda visibilizar y se comuniquen los resultados a la sociedad. Es decir, cualquier ciudadano, cualquier organización pueda entrar en los perfiles de las empresas que están dentro de la Plataforma Española de Acción Climática y puedan comprobar cuál es su objetivo de reducción a largo plazo, cómo se inserta dentro de los objetivos de reducción a largo plazo que tiene el Estado español vinculados al Acuerdo de París y, sobre todo, puede ver anualmente la hoja de ruta, cómo se está cumpliendo de cara a alcanzar ese objetivo final. Como les decía, en este momento hay 13 entidades adheridas que reportan en 14.933.000 toneladas de CO2 reducidas en el año 2030 respecto de las emisiones que están emitiendo estas empresas en el año 2016. Se toma como base de cálculo de la reducción de emisiones el año que se activó la Alianza de Marrakech en la COP22 en la cumbre de Marrakech. Esta plataforma está conectada como veían en uno de los requisitos, con la plataforma Nazca de Naciones Unidas y también con el compromiso de reportar esa información en la cumbre. En principio, el 11 de diciembre, reportaremos en la cumbre, en la COP24 en Katowice, reportaremos todos los resultados de este año en el marco de la plataforma.
Pero por último también les quería comentar que en realidad la Comunidad por el Clima, que se inserta, como decía al comienzo, y gran parte de su trabajo se realiza a través de la página web o se visibiliza a través de la página web porelclima.es y las diferentes herramientas que les he comentado, la Comunidad por el Clima también hace otras actividades para promover la acción frente al cambio climático, ¿no? A lo largo del año 2017 y 2018 hemos desarrollado diferentes actividades. Por supuesto, participamos en las diferentes cumbres climáticas como observadores de Naciones Unidas para poder poner nuestro grano de arena en la aceleración de la acción climática y promover políticas más ambiciosas. Pero también hemos colaborado, por ejemplo, en la premiere de la segunda película de Al Gore, Una verdad muy incómoda, ahora o nunca, en el que se hizo una premiere en España en un gran evento con más de 1000 personas participantes. Participamos en el Festival de Cine de San Sebastián presentando la película y realizamos acciones también públicas, acciones en la calle para poder promover la acción frente al cambio climático, ¿no? Siempre con un objetivo, que la visibilización de esa acción se realice a través de la página web, ¿no? Y que sea un espacio de encuentro de esa acción. Porque, en definitiva, para nosotros, la clave de la Comunidad por el Clima es esta. La Comunidad por el Clima la componen, como decía al principio, personas, organizaciones, empresas, administraciones públicas, los actores de la acción frente al cambio climático, ¿no? Como indica Naciones Unidas, y se induce, ¿no?, del último informe IPCC, es este scroll, es esta presentación con cientos de personas, miles de personas, organizaciones, lo que necesita la acción frente al cambio climático, ¿no? Y quería terminar con este scroll, ¿no? La movilización social para acelerar la acción. La Comunidad por el Clima es una iniciativa que, como les decía al principio, en realidad no nace en España, nace en Perú, en la COP20 de Lima, con Pon de tu parte. Ya se realizó algo parecido en la COP de Lima. Porelclima.es es una herramienta, es una serie de herramientas en el idioma común, en el castellano, y está a su disposición. Tienen muchísima información para poder acelerar la acción frente al cambio climático dentro de sus ámbitos de actividad. Nosotros les animamos desde aquí a que se sientan parte también de la Comunidad por el Clima y que aprovechen toda la información que hay en la Comunidad por el Clima. Efectivamente, algunas de las actividades requieren adaptación a una sociedad latina, pero diferente a la nuestra, ¿no? Pero en todo caso, tengan en cuenta que estamos hablando de un proyecto absolutamente replicable en los ámbitos de trabajo en los que ustedes se mueven. Y aquí tienen un punto de partida y un punto de retorno de esa información. Creemos y estamos convencidos que la Comunidad por el Clima tiene un gran potencial de cambio transformacional. De eso es lo que estamos hablando. Lo que vemos en cada perfil climático de una persona, de una organización en la Comunidad por el Clima, es un potencial de transformar y de acelerar la acción frente al cambio climático. Y para terminar, lo único que les animo es a que entren en porelclima.es o en cualquiera de las otras herramientas y se animen a ser ustedes también altavoces de la acción frente al cambio climático. Y quedo a su disposición. Bueno, muchas gracias, Pablo, por la presentación. Están llegando varias felicitaciones por la iniciativa y algunas preguntas que te voy a ir haciendo llegar. Lo primero que nos han preguntado es si todos los miembros y todas las iniciativas que integran por el clima son de España únicamente. Sí, espera que estoy enciendo el vídeo. No necesariamente todos los adheridos a la Comunidad por el Clima provienen de España. De hecho, hay bastantes perfiles, no le podría decir un número determinado, pero hay bastantes perfiles que
bueno, provienen de diferentes países de América Latina, ¿no? Primero porque pusimos en marcha junto a las organizaciones peruanas Pon de tu parte en Perú, ¿no? Y por otro lado porque nosotros como organización pues tenemos oficina en Nicaragua, una oficina de cooperación, pero tenemos relaciones con diferentes agentes sociales, ¿no? Con lo cual, al tener una herramienta en español, en castellano, es relativamente fácil poder integrar, ¿no? Eh, por lo tanto, aunque efectivamente gran parte de la gran mayoría proviene del Estado español, nosotros viralizamos la acción, venga de donde venga, provenga de donde provenga. Y de hecho, como le decía, tenemos bastantes perfiles de organizaciones latinoamericanas. Gracias. Y nos pregunta también cómo hacen la selección de los héroes y heroínas, si es por postulación o cómo es el proceso. Sí, nosotros en relación a las heroínas y a los héroes por el clima lo hacemos a través de un análisis de situación. O sea, buscamos que efectivamente sean personas que hacen acciones que tienen impacto suficiente en la sociedad. No cualquiera es un héroe o una heroína, ¿no? Hay una diferencia entre los diferentes niveles dentro de la comunidad por el clima. Cualquiera de nosotros lo consideramos un miembro de la comunidad por actuar frente al cambio climático. Pero un héroe o una heroína tiene que significarse socialmente en un esfuerzo adicional en la lucha contra el cambio climático. Precisamente comenzamos recién en el pasado mes de junio a identificar algunas de estas personas. A lo largo del año 2019 vamos a incidir fundamentalmente en estas personas que tienen ese plus de acción frente al cambio climático para poner en valor que no necesariamente muchas de ellas tienen que ver ni con empresas, ni con organizaciones, ni con administraciones, sino son personas que en un momento determinado, como el ejemplo que he comentado antes, de esta persona que en un momento determinado de su vida decide recorrer las cunetas de las carreteras para recoger basura, ¿no? Buscamos que sean acciones de impacto que remuevan conciencia, ¿no? Y que permitan acelerar la acción. Bueno, la verdad es que van preguntando también sobre todas las iniciativas que mencionaste, todas las herramientas. Por ejemplo, sobre Green Friday, preguntan si es una iniciativa que se esté implementando también fuera de España y si identificas oportunidades para apoyarlo, ¿no? Para replicarlo en otros países. Sí, nosotros hicimos un análisis de situación para ver lo que estaba pasando pues, a nivel un poco global, ¿no? Hay experiencias similares, parecidas en algunos países, pero en muchos casos, como decía antes, se desarrollan en contraposición al Black Friday. No era nuestro objetivo. Nuestro objetivo no era, como el Black Friday promueve el gran consumo, el Green Friday promueve el consumo. Nosotros queríamos romper esa dicotomía. Nosotros hablamos de Green Friday vinculado a la necesidad de consumir de manera diferente. Y sobre todo, aprovechar nuestra capacidad de consumidor para lanzar un mensaje al mercado y promover la economía baja en carbono. Uno de los grandes dilemas que tenemos es que hablamos mucho de economía baja en carbono, hablamos mucho de consumo responsable, pero en la práctica eso no se junta. Nosotros queríamos trabajar ahí. Y por eso en realidad nos hemos separado un poco de lo que ocurre en algunos otros países. Incluso en España ya había alguna acción similar que la hacen coincidir exactamente con el viernes negro, ¿no? Con el Black Friday. Nosotros nos separamos y lo que quisimos es lanzar un mensaje diferente. Desde luego tiene una replicabilidad absoluta. O sea, nosotros de hecho animamos a que haya otros desafíos Green Friday en otros países y que se lance ese mensaje de acelerar la acción climática necesariamente requiere acelerar la economía baja en carbono. Interesante. Respecto al consumo, los productos, nos consultan por la iniciativa de escaparate de productos que presentaste recién.
Aparte de el aspecto de las emisiones de gases de efecto invernadero de los productos que están en ese listado, ¿consideran otros aspectos de sustentabilidad de esas empresas? Sí, lo que analizamos es, en cada caso concreto, en la página web, en porelclima.com, tienen información sobre todos los criterios vinculados a cada tipo a cada familia de productos. Nosotros lo que comprobamos es que en el mercado no puedes hacer unos criterios globales para todo. Cada familia de productos en el sector de la alimentación, pero dentro del sector de la alimentación no es lo mismo producto fresco o el pescado o los vinos, por ejemplo, ¿no? De hecho, los criterios pueden ser diferentes y también la puesta en el mercado de productos responsables también es diferente. Nosotros, por ejemplo, decidimos que en el escaparate, en el caso de los vehículos, solo íbamos a tener vehículos eléctricos. ¿Por qué? Porque en este momento en el Estado español los vehículos híbridos o los híbridos enchufables, bueno, pues es una oferta global común de casi todas las marcas de coches que ponen coches en el mercado, ¿no? Veíamos que si queríamos promover un modelo diferente de consumo, el criterio tenía que ser tiene que ser vehículo 100% eléctrico. Entonces, nosotros hemos hecho un análisis del mercado para cada caso concreto e identificamos criterios diferentes. Pero además, bajo una entrada de un criterio diferente por tipo de producto, lo que también permite es al proveedor que quiere mostrar sus productos en el escaparate que pueda introducir atributos del producto. Es decir, si tú eres un productor de un vino y el vino es ecológico, si además haces la huella de carbono, eso es un atributo adicional que tiene tu producto. O si tienes la ISO 14000, o si tienes, en el caso del vino, estos serían los dos atributos fundamentales, ¿no? En otros productos hay otros atributos. En definitiva, tú puedes cumplir el criterio de entrada en el escaparate, pero además tu producto o servicio puede tener unos atributos adicionales que hagan tu producto mejor dentro del concepto, ¿no? Entonces, toda esa información está en la página web a disposición del ciudadano consumidor, porque nosotros basamos todo el proceso de visibilización de la comunidad por el clima en la transparencia. De hecho, nosotros no hacemos prescripción de producto dentro del escaparate. Asumimos y entendemos que la responsabilidad del proveedor que expone su oferta en el escaparate es la que se pondrá en riesgo si no cumple con los criterios del escaparate. Nosotros hacemos una revisión a través del administrador y si algún producto no cumple los criterios, lo quitamos del escaparate. Pero, en definitiva, va a ser el proveedor, va a ser el que ofrece sus productos o servicios en el escaparate, el que va a poner en riesgo su reputación si efectivamente el consumidor ve que en realidad en el mercado hay otra cosa. Para nosotros es la determinante, porque el escaparate por el clima, si el equipo de desarrollo tiene que prescribir producto, primero no lo haces ágil y segundo requiere un gran esfuerzo que prácticamente lo hace inviable, ¿no? Nosotros asumimos todo en la transparencia personal en este caso, de los proveedores que ponen producto. Muy interesante esto de poner en valor el poder del consumidor, ¿no? Y dándole herramientas concretas para la toma de decisiones. Me da la sensación por las preguntas que llegan que hay mucho interés en que esta iniciativa tenga más presencia, más incidencia en América Latina, o de que se pueda desarrollar también algo similar en nuestra región. Nos están preguntando dos cosas respecto a la administración de la plataforma. Por un lado, ¿cuántas personas trabajan para mantenerla activa? Y si el financiamiento fue a través de alguna postulación al Fondo Verde del Clima o algo, o si las empresas pagan, o cómo es este proceso. Sí. Bueno, dos cosas. Una, el equipo de desarrollo, la Fundación Ecología y Desarrollo, realiza el secretariado ejecutivo de la Comunidad por el Clima y todas las herramientas. El equipo de desarrollo está formado estoy contándolos, por 6 personas a full time al desarrollo de la Comunidad por el Clima.
Dicho esto, nos apoyamos en un grupo impulsor, como decía al principio, en el que está el Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Transición Ecológica español y Pacto Mundial, Grupo Español para el Crecimiento Verde, en definitiva, una serie de organizaciones con las que desarrollamos la estrategia, que nos reunimos pues, cada 2 meses o un mes y medio para desarrollar la estrategia. Es decir, ellos no están en el día a día del desarrollo de la Comunidad por el Clima, pero sí que en el 100% del desarrollo de la estrategia. Y estamos hablando desde la directora de la Oficina Española de Cambio Climático del Estado español, Bárbara Ulargui, a personas con altas capacidades y muy relevantes en las acciones frente al cambio climático en el Estado español. Con lo cual, eso nos da una gran trascendencia en cuanto al proceso global de estrategia, ¿no? Y lo que nos permite es diseñar la capa de arriba de una manera muy, muy activa, ¿no? Y posiblemente de una manera difícil integrar a estas personas en un equipo de trabajo del día a día. Cualquier organización que accede a la Comunidad por el Clima accede de manera voluntaria y gratuita. No hay un coste para desarrollar actividades, para desarrollar perfiles climáticos. Lo que sí que desarrollamos es aliados y colaboraciones, como he enseñado al principio, en este momento unos 35 aliados en la Comunidad por el Clima. Con ellos lo que desarrollamos son acciones concretas dentro de la comunidad. Por eso decía, no hay un patrocinio puro y duro de una empresa o de una organización, sino lo que desarrollamos son acciones concretas en el marco de la comunidad, que lo que nos permiten es agrandar la Comunidad por el Clima. Por ejemplo, Coca-Cola España ayuda al desarrollo de hostelería por el clima y facilita el poder desarrollar hostelería por el clima. O en el caso concreto de la Plataforma Española de Acción Climática, pues a través de 2 grandes empresas del Estado español y el Ministerio de Transición Ecológica. Nosotros no hemos postulado a ningún fondo, ni al Fondo Verde, ni a ningún otro fondo, porque desde el Estado español no tenemos acceso a ese tipo de productos, ¿no? Y lo que buscamos es este proceso de colaboración con instituciones y organizaciones y a través de un modelo, como decía, no tanto de patrocinio puro y duro, sino un modelo de desarrollo de actividades, agrandar y poder desarrollar la Comunidad por el Clima. En su momento, en el caso de Pon de tu parte, cuando se desarrolló en Perú, eso sí que se realizó con fondos del Ministerio del Ambiente vinculados al desarrollo de la COP20, ¿no? Y ahí se tuvo un presupuesto público de desarrollo de la actividad que se gestionó por las organizaciones peruanas. Allí nuestro rol fue más de asesoría, ¿no? Y en ese sentido, lo que sí que vemos es grandes oportunidades de desarrollar pequeñas comunidades por el clima, digo pequeñas comunidades por el clima, incluso a nivel local, incluso a nivel regional, o comunidades por el clima a nivel país en diferentes países, ¿no? Nosotros, como decía al principio, estamos a su disposición y tenemos, por supuesto, toda la información es de libre acceso y no hay ningún problema, ¿no? Pero además, yo estoy a su disposición para poder contar, bueno, y explicar un poco diferentes procesos y poder generar sinergias, ¿por qué no? Ya nos estamos quedando sin tiempo, pero bueno, llegó una pregunta que preguntan si pueden contactarte para iniciar un capítulo de Por el Clima en algunos países de la región de América Latina. Sí, por supuesto. No sé si a través de ustedes tienen mi dirección. Pues no hay ningún problema. De hecho, nosotros ya les comento que estamos en conversaciones con el Ministerio del Ambiente de Perú desde hace tiempo para intentar animar a volver a poner en marcha Pon de tu parte con el conocimiento que hemos adquirido en el desarrollo de la Comunidad por el Clima en España, ¿no? Venimos trabajando con ellos desde hace tiempo en ver posibilidades de actuación y, por supuesto, estamos a disposición de todos ustedes. Como para nosotros hay una máxima fundamental que es no empezar de cero cosas que ya funcionan. Y en ese sentido, nosotros tenemos un bagaje importante con herramientas en español, en castellano, que son facilísimamente replicables sin necesidad de volver a comenzar, ¿no? Estamos en una crisis climática mundial y lo que nos falta es tiempo.
Sí, durante el curso algo que está surgiendo muchísimo es esta necesidad de aprovechar y de generar alianzas, ¿no? Vos lo mencionaste también, que ustedes trabajan de esa manera para poder multiplicar las acciones que realizan y para poder crecer. Lo estás mencionando ahora también, en esto de no empezar otra vez de cero, sabiendo tomando las iniciativas que están funcionando, y ha surgido durante las otras sesiones en varias oportunidades. Creo que es algo, un buen mensaje para no olvidarlo. Bueno, hemos llegado, de hecho estoy mirando la hora al fin de la sesión, ya estamos en hora de cierre. Muchas gracias, Pablo, la verdad que estuvo muy interesante, muy útil y muy práctica, que es el objetivo de estas sesiones. Sé que algunos se fueron conectando una vez ya iniciada la sesión, así que voy a hacer unos nuevos recordatorios. Nos están consultando por el anuncio de los ganadores del intercambio a Costa Rica. Esa información les va a estar llegando hoy por mail, así que estén atentos, por favor. Respecto a los formularios, los cuestionarios de Flaxo, ya están disponibles para los módulos 3 y 4 y tienen hasta el lunes 29 para completarlo aquellas personas que quieren obtener el certificado Flaxo y que están en ese proceso. Y aquellos que no hayan podido contestar los formularios 1 y 2, los cuestionarios del módulo 1 y 2, a fin del curso se volverán a abrir, pero obviamente la puntuación no será la misma que para aquellos que lo pudieron completar en tiempo y forma. Así que bueno, con esos últimos recordatorios vamos a cerrar la sesión de hoy. Muchas gracias a todos los que se conectaron, y nuevamente gracias, Pablo, por tu presentación. Hasta luego. Gracias a vosotros y saludos desde España.